Vamos a ponernos cómodos, ¿cierto? Y darle la bienvenida a quien estará a cargo del tema central hoy día sábado. Y quien estará a cargo será el hermano Rich. Adelante, hermano. Estoy muy contento de que Rodrigo esté dirigiendo. De repente Rodrigo ha dicho cosas y delante de todos nosotros como grupo pequeño, ha dicho cosas de mí en realidad. Dice que él, pucha, admira que yo toque guitarra y que pueda cantar. Y sabes, amigo Rodrigo y hermanos queridos que estamos presentes, si nosotros no entregamos estos dones al Señor, los dones que el Señor nos da, ¿de qué nos sirve? Miren, el tema de hoy lleva por título ¿Por qué predicar de profecía? ¿Por qué nosotros como grupo pequeño hablamos de profecía? A veces pueden ser considerados temas muy pesados para nosotros, ¿cierto? Y a lo mejor hasta complicados de poder entenderlo, pero ¿por qué nosotros como grupo pequeño, en forma voluntaria, hemos decidido hacer justamente esto, de predicar este tipo de temas o estas verdades que creemos que son las verdades para el tiempo del fin? ¿Cuál es la finalidad? Miren, yo estaba hablando de los dones que el Señor nos ha dado y que debemos entregárselos al Señor. Y bien, mi amigo Rodrigo destaca el que yo puedo cantar, ¿cierto? O podemos tocar la guitarra. Y quiero presentar, mis hermanos, un cantito. Yo no sé si esto va a sonar como debiera sonar porque estamos en vivo, ¿cierto? Aquí, pero quiero presentar un cantito que tiene, y yo les pido que ustedes vean la letra. No se sienten ustedes cansados de preguntar, Señor, ¿y hasta cuándo esto va a ser así? ¿Cuándo tenemos que caminar? ¿Y cuándo va a terminar este peregrinar? ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cómo es que debemos caminar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo todo esto va a terminar? ¿Será que Dios nos va a enseñar, que Él nos guía? ¿Será que Él va a estar tomado de nuestra mano? ¿Por qué que debemos predicar estos temas que parecen tan difíciles y estaremos en lo correcto o no? Miren, yo quiero compartir un cantito, le pido al Señor que me acompañe para poder hacer esto, pero que está relacionado con el tema que vamos a tratar. Yo no sé, voy a poner una pista para poder cantar sobre esta pista. Mis hermanos, todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Acabará el peregrinar, no sabré si no empiezo a caminar, no sabré si no empiezo a caminar. Camino hay que angosto es, nadie más puede andar por mí en él, nadie más puede andar por mí en él. Dios enséñame dónde debo caminar. Dios conmigo, ven dónde debo caminar. No puedo saber ¿dónde está el final? No sabré si no empiezo a caminar. No sabré si no empiezo a caminar. Dios enséñame
dónde debo caminar, Dios conmigo, ven, dónde debo caminar, acompáñame, dónde debo caminar. Mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, el cantito que seguramente ustedes ya han escuchado, que son de los que nosotros ponemos comúnmente, ¿cierto? Que nos encantan, nos indica en realidad que debemos seguir un camino, pero que el camino, en realidad, tomado de la mano del Señor, Él nos indica cuándo, a dónde está el final. ¿A dónde está ese final? Y como estamos en este final, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo correcto delante del Señor? Cuando yo he escuchado a algunos de mis hermanos hacer algunas preguntas y decirme algunas cosas. Algunos me han dicho, por ejemplo, hermano, los temas que se tratan específicamente a la hora del culto divino son temas muy pesados y a veces no muy comprendidos. ¿Por qué en realidad se hace eso? ¿Por qué en realidad nosotros tomamos estos temas? Otros me han dicho, hermano, deberíamos hablar más del amor de Cristo, del amor del Señor Jesús. Y saben, todas estas preguntas me han llegado. ¿Será otra pregunta que se han hecho? ¿Será que la Biblia habla de la iglesia adventista? ¿En dónde sale la Biblia que se habla de la iglesia adventista? Otros me han preguntado, me han dicho, hermano, mira, yo veo el mundo y el mundo está diciéndome claramente que, por ejemplo, viene una nación que surge como una gran potencia y es China, me dice. Y tú estás hablando de repente ustedes hablan de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es que ustedes predican, hablan de una cosa y por qué el mundo al parecer va por otro lado? ¿Qué creemos? ¿Qué estamos enseñando? Mire, dentro de la semana, en el grupo pequeño, la hermanita Ruth, que me hubiese encantado que esté con nosotros acá, a ver si alguien puede mandarle el link a la hermanita Ruth para que ella pueda estar con nosotros. La hermanita Ruth puso una matutina que había compartido el hermanito Pedro Silva, ¿cierto?, en la iglesia Santos Mardones, y esta matutina nos da una respuesta y yo quiero que nosotros podamos leerla y sacar algunas conclusiones de eso. Si ustedes buscan en sus Biblias, Joel capítulo 1, versículo 15, mis hermanos, van a poder encontrar una palabra muy, 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 muy importante, ¿ya? Pero como vamos a leer la Sagrada Escritura, nos toca hacer algo que también es muy importante, mi hermano, y que nosotros lo hacemos porque consideramos que no tenemos, que no hay poder en nosotros, ¿cierto? Que no hay que no hay nada bueno en nosotros, que simplemente somos instrumentos en la mano del Señor y buscamos que Él nos ayude, nos bendiga. Busquemos en Joel capítulo 1, versículo 15, y antes de leerlo, vamos a orar, mis hermanos, vamos a entregarnos al Señor. Yo les pido, como ya hemos hecho una oración general, yo les pido ahora que nos podamos, si ustedes pueden hacerlo, arrodillarnos delante del Señor, y yo me voy a entregar al Señor para que el Señor me pueda hacer un instrumento útil en sus manos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, nos entregamos en sus manos de amor para que usted pueda dirigirnos, Señor. Me entrego, Señor, en sus manos, Padre querido, al abrir la Sagrada Escritura, Señor, al poder predicar, Señor, de su palabra. Usted sabe, Señor, que como ser humano no tengo nada que decir. Usted sabe, Señor, que no hay palabra digna de mi parte, Señor, que pueda compartir con mis hermanos. Pero si su Espíritu Santo, Señor, mora en mi corazón y pone palabras en mi corazón, en mi mente, para dirigirme y, Señor, para hablar con mis hermanos sabrán que las palabras no provienen de una boca de un pecador como soy yo, sino que provienen de usted mismo. Por favor, Señor, le ruego para que lo que podamos compartir, Señor, sea dirigido por usted, que usted sea nuestro maestro, que usted sea quien esté guiando todo lo que vamos a hacer y decir. Por favor, Señor, le ruego que usted me tome como un instrumento en sus manos. Sé que no soy digno, Señor, pero aquí estoy, Señor, para que usted me pueda utilizar, que usted pueda bendecir a cada hermanito que está presente, a las familias que representamos, Señor, y que por favor, Señor, usted pueda guiarnos y bendecir
bendecirnos a través de la presencia de su Espíritu Santo y del cuidado, Señor, de sus santos ángeles para cada uno de mis hermanitos. Por favor, Padre Celestial, guárdenos. Estamos contentos, Señor, de recordar la promesa que donde hay 2 o 3 reunidos, usted está en nuestro medio. Que sea alabado y glorificado, Señor, su nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos y pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Mi hermano, después de haber rogado al Señor, vamos a leer este versículo que dice así. Dice Joel 1:15, ay del día, y dice ay del día, con exclamación, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Mis hermanos queridos, y qué lindo que esté con nosotros nuestra hermanita Ruth, esta matutina que compartió la hermanita Ruth ese día, mis hermanos, dice algo que a nosotros nos ayuda a comprender por qué, nos dice mucho en realidad, que nos ayuda a comprender por qué nosotros como grupo pequeño tomamos estos temas que parecieran difíciles, mis hermanos, pero estamos en un tiempo, estamos a punto de enfrentar una gran crisis, y claro, esa crisis es ¡ay del día! ¿Cuál día? El día del Señor, mis hermanos, porque cercano está el día de Jehová, ese día, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y mis hermanos, miren, lo que sigue en adelante nos indica por qué. ¿Por qué es que el Señor espera que nosotros estemos preparados para enfrentar esta grande crisis? Dice, ¿y por qué en realidad nosotros predicamos estos temas? Al unir un eslabón con otro, en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías, dice que el gran yo soy, dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos. Y las profecías nos ayudan a descubrir en qué tiempo tú y yo estamos en la procesión de los siglos. Las profecías del pasado y las profecías del futuro, ¿cierto? Nos indican específicamente, Dios quiere eso, que nosotros nos busquemos en el tiempo, en qué tiempo tú y yo estamos viviendo. Dice, todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. ¿Qué nos aclara esto, mi hermano? Que cuando Dios ha predicho alguna profecía, como se acuerdan ustedes de la profecía de la estatua de Nabucodonosor, que hablaba de los diferentes imperios de acuerdo a los diferentes metales que tenía, eso se cumplió en su orden, mi hermano, y como Dios lo señaló, de la misma manera que Dios lo señaló, se cumplió. Por lo tanto, el Señor nos dice a ti y a mí, atento, hijo, atento, lo que yo he dicho se ha cumplido en la historia en el pasado. Por lo tanto, lo que yo diga también de la historia del futuro, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir, mis hermanos? Si es palabra de Dios, se va a cumplir, mis hermanos. Por eso que debemos tener confianza. Pero miren, dice aquí, hoy, las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Una pregunta que un hermano me ha hecho, obviamente estoy hablando de hermanos que son de nuestro grupo pequeño, mis hermanos, con los cuales yo llamo y conversamos y podemos tener conversaciones, y sinceramente ellos me han dicho, hermanos, me dicen, Richard, pero ¿cómo tú me dices a mí que estamos en el tiempo del fin? ¿Por qué? Y aquí lo aclara, y también fue algo que yo le explicaba a ese hermano, le decía, hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Son las señales, mi hermano, que nosotros vemos en nuestro presente, que se están cumpliendo y que estaban escritos en la Biblia, que nos hacen comprender que tú y yo estamos en el tiempo del fin. Son esas señales. En nuestro mundo, dice, todo está en agitación, todo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de proceder su venida, es decir, los acontecimientos antes de que el Señor Jesús venga. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Y mi hermano, en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, dice lo siguiente, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mi hermano, ¿acaso eso no es una realidad en la actualidad? Dice más, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Les parece eso conocido a la realidad que estamos viviendo? Habrá pestes, y también dice, habrá hambres. Mis hermanos, miren, y esto es solamente un pensamiento que yo les voy a decir en este momento. Hay muchas personas que se están afligiendo por la guerra que se está
promoviendo a través de los medios de comunicación entre Rusia y Ucrania. Y no es menor, mis hermanos. Está bien que tú y yo oremos, está bien que nosotros oremos pidiendo al Señor que por favor se mantenga la paz, pero mis hermanos, hay señales como el hecho que señala aquí, que dice pestes y hambres. ¿Saben, mi hermano? ¿Ustedes han visto o han visto algún registro en Internet, por ejemplo, que nos da mucha información de cuántas personas mueren de hambre en este mundo? Yo les puedo asegurar que las personas que mueren de hambre son muchas más de las que anualmente, de las que murieron por el coronavirus y que la consideraron, entre comillas, peste. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué va a suceder cuando Dios permita una verdadera peste en este mundo? Como Él la señala en las Escrituras, en donde alrededor de más de 2.500 millones de habitantes de la tierra van a perecer, porque eso dice las Escrituras, mis hermanos, donde también señala, y el Espíritu de Profecía señala que miles de ciudades van a caer en destrucción, porque la mano poderosa lo va a permitir, y Satanás va a hacer su obra de destrucción en este mundo. Es para eso que nosotros nos estamos preparando, para la obra de destrucción que Dios va a permitir, pero que la va a realizar Satanás. Van a haber hechos, mi hermano, que van a ocurrir en este mundo, que van a estar fuera del alcance del hombre. Y pestes sí van a ocurrir, pestes van a venir, y guerras y rumores de guerra sí van a ocurrir, y hambres, realmente, hermano, y peores de lo que ocurre en la actualidad, peores. Muchos niños mueren de hambre, mis hermanos, en este mundo, y debiéramos sí orar por lo que está ocurriendo en este mundo, mis hermanos, y afligirnos, pero principalmente buscar en las Escrituras qué debemos hacer. Mire lo que sigue diciendo, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Hermanos, ¿no les parece a ustedes que lo que está diciendo el Espíritu de Profecía en esta matutina es como leer el diario en la actualidad? Es como leer el diario. Miren lo que dicen, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad en este mundo, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, los científicos, todos ellos tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen, miren, ¿saben lo que reconocen? Que algo grande y decisivo está por acontecer. Y nosotros como cristianos, ¿no reconocemos eso? ¿No creen ustedes que nosotros necesitamos una forma de preparación por los acontecimientos? Dice, y decisivo que está por acontecer, que el mundo se encuentra, miren, en víspera de una crisis estupenda, de una tremendísima crisis. Mi hermano querido, ¿y nosotros de dónde sacamos, como cristianos, de dónde sacamos esta información? ¿Cuál es nuestra base segura en la cual tú y yo podemos estar firmes frente a esto que viene, a esta gran crisis que mencionan los gobernantes y los estadistas de este mundo y que se dan cuenta que algo grande está a vísperas de ocurrir? Mis hermanos, ¿a dónde nosotros debemos aferrarnos? ¿En qué? La Biblia. Dice la Biblia, y tan solo la Biblia presenta una visión correcta de estas cosas. ¿Saben, mis hermanos? Enseguida, y yo creo que lo vamos a hacer enseguida para no ir cortando. Miren, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el que hemos estado tratando, el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 16 en forma particular, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Claro, y alguno de ustedes podrá decirme, y hermano, ¿y eso cómo nos indica? ¿Qué nos está indicando? ¿Saben? Los versículos anteriores y en el tema que la hermanita Catita Valle tomó semanas atrás, habló de tiempos y medio tiempo. ¿Se acuerdan de esta persecución papal que duró 1260 años y que terminó en el año 1798? Bueno, después de esta persecución papal que terminó en esa fecha, 1798, la Biblia nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Recuerden que la mujer era, y lo estudiamos, la iglesia, ¿cierto? Ayudó a la mujer. La iglesia en Europa estaba siendo perseguida por el papado, por la iglesia católica, estaba siendo muerto, la misma Inquisición había matado a un montón de personas llamándola herejes. ¿Por qué? Porque ellos creían en la Escritura y no estaban de acuerdo con los conceptos que ellos presentaban en lo que era la iglesia. Hereje porque tú no crees como yo, por lo tanto te mueres. Ah, eres hereje porque andas trayendo un pedacito de la Sagrada Escritura y eran quemados, eran ahorcados o eran muertos y asesinados de todas las maneras posibles, mis hermanos, que ustedes imaginen. Eran asesinados por lo que creían.
Pero dice aquí las Escrituras que después de ese periodo, después de 1798, dice, la tierra ayudó a la mujer, la iglesia, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando se habla de río, mi hermano, habla de persecución, y cuando se habla de muchedumbre, de grandes aguas, se habla, mis hermanos, de mucha gente. La mucha gente estaba persiguiendo a los hijos de Dios, y los hijos de Dios encontraron un territorio que se llama la tierra, que aquí lo menciona como la tierra ayudó a la mujer. La tierra a la cual se menciona es una tierra que les dio libertad de la persecución a los hijos de Dios. ¿Saben cómo se llamó esa tierra? América, la América que se estaba descubriendo. Estados Unidos en el año 1770 aproximadamente estaba surgiendo como nación, y América, tanto América del Norte como América del Sur, mis hermanos, se estaba recién conociendo, y aquellos que estaban siendo perseguidos en Europa por creer en Cristo, mis hermanos, encontraron refugio en América, y específicamente, mis hermanos amados, en Estados Unidos. ¿Saben por qué en Estados Unidos? Específicamente ahí, porque Estados Unidos, cuando surgió como nación, promovió en su constitución, mis hermanos, promovió que la iglesia y el Estado estén separados. Y aquí en en Apocalipsis capítulo 12, nos señala justamente de este poder que iba a surgir, de esta nación que iba a surgir, los Estados Unidos de Norteamérica. Y hermanos, yo los invito a que ustedes puedan permanecer con nosotros en los estudios que vienen en adelante, que van a hablar del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ahí se habla de una segunda bestia, se habla de una primera bestia y una segunda bestia. Estamos hablando de Estados Unidos, y que el capítulo 13 nos va a hablar, la segunda bestia habla de Estados Unidos. No se pierdan los temas que vienen. Son difíciles, son complicados, pero es necesario que nosotros los entendamos, mis hermanos, por lo que estamos diciendo. Y un hermano me señalaba y decía, no, está surgiendo China como la gran potencia mundial, y luego va a ser la gran potencia mundial, pero ¿por qué no consideran a China? Porque en realidad China no sale en las profecías, mis hermanos, porque China no sale en las profecías, pero sí sale Estados Unidos, como lo hemos visto aquí. La tierra que ayudó a la mujer fue la nación, específicamente los Estados Unidos, porque fue la única nación que hizo la separación de iglesia y Estado, y permitió que el Estado funcionara aparte de la iglesia, y que la iglesia no dirigiera, digamos, la parte política. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y luego en adelante vamos a estudiar que Estados Unidos surgió como una nación, como un cordero que tenía dos cuernos, y esos cuernos representan poderes, estos dos poderes que estaban separados. ¿Saben por qué surgió la bestia y que reinó por 1260 años? ¿Saben qué la hizo reinar? La unión del poder político con el poder religioso. Cuando se unieron estos dos poderes en una sola institución, en un solo grupo que se conoce como el papado, mis hermanos, fue que surgió el cuerno pequeño, que lo leímos también en Daniel, y que pudo reinar durante 1260 años. Satanás estuvo reinando a través de este poder, mi hermano, y haciendo estragos en el mundo, como lo que hemos comentado momentos atrás, a través de esta organización. Mis hermanos queridos, ¿qué sigue diciendo acá? La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuyo aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. ¿Saben por qué, mis hermanos, dice esto? Porque la Biblia presenta que va a haber un gran conflicto entre el bien y el mal. Va a haber una batalla, mi hermano, y tú y yo vamos a estar en medio. Por eso que nos es tan importante predicar de profecía, mi hermano, y que tú y yo sepamos qué es lo que viene, para que podamos estar preparados y podamos estar, principalmente, mis hermanos, ¿saben qué? Podamos estar del lado correcto, mis hermanos. ¿Cuál es el lado correcto? Y tú y yo, y que tú y yo debemos considerar. Por eso que nos conviene a nosotros estudiar, y lo vamos a hacer, estudiar el capítulo 14 de Apocalipsis, y estudiar, hermano, lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel dice que van a haber dos grupos, que va a haber una batalla y van a haber dos grupos. Satanás va a imponer la marca de la bestia, y Dios tiene un sello, su sello. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál bando vas a elegir? ¿El que tiene la marca de la bestia o el que tiene el sello de Dios? ¿Sabes?
¿Por qué te digo esto? Busca Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 específicamente, que lo vamos a leer. ¿Saben por qué es necesario que tú y yo tomemos una decisión? Por lo siguiente, mis hermanos. Mira, dice, el mensaje del tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, miren, aquí está hablando de un grupo que tiene la marca de la bestia en su frente y en su mano, miren lo que va a suceder. Él también, estas personas beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mi hermano, si tú tienes la marca de la bestia y tomas este bando de los que tienen la marca de la bestia, vas a beber de la copa o del vino de la ira de Dios. ¿La Biblia nos habla acerca de las copas que tiene este vino de la ira de Dios? Sí. El capítulo 16 nos habla de las 7 últimas plagas cuando caen una vez que se acaba el tiempo de gracia. Y los únicos que van a ser librados de esas 7 últimas plagas, mis hermanos queridos, son aquellos que tengan el sello de Dios en su frente y que puedan estar en pie cuando se acabe el tiempo de gracia. Es por eso, mi hermano, que la invitación que el Señor nos hace a través de estos temas que son difíciles, mi hermano, que son de profecías que a veces nos cuesta entender, lo que pudiéramos incluso sentir si estamos predicando, como me dijo una hermanita, yo predico de estos temas y siento que estoy como chamullando, me dijo, pero en realidad no estamos chamullando, debemos entenderlo correctamente, mis hermanos, los temas, porque estos temas nos ayudan a tomar una decisión a ti y a mí, en qué bando vas a estar, en el bando del que tiene el sello de Dios y la protección de Dios y de su Espíritu Santo, y la compañía de Jesús, como lo tuvieron los 3 jóvenes hebreos cuando fueron metidos en el horno, que el mismo Señor Jesús les acompañó en el horno de prueba. O vas a tener la marca de la bestia y vas a sufrir la ira de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Es una decisión difícil, porque tú y yo debemos decidir si vamos a recibir la ira de Dios y tener la marca de la bestia, o si vamos a recibir la ira del mundo y tener el sello de Dios. Porque sin duda, mis hermanos, lo que la Biblia nos presenta es que va a haber un conflicto, y que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que tengan el sello de Dios en su frente, mis hermanos, y que guarden los mandamientos de Dios y que tengan el testimonio de Jesús, van a ser perseguidos, y algunos incluso vamos a ser muertos si es la voluntad de nuestro Dios para dar testimonio de nuestra fe a otros. ¿Vas a estar en pie con el Señor? ¿Vas a estar en pie? ¿Crees en Él como creyó el padre de la fe que conocemos en la Biblia, que fue Abraham? Abraham fue capaz de entregar a su hijo creyendo de que si él lo mataba, aún muerto su hijo, Dios tenía poder para resucitarlo de los muertos. Y es la misma confianza que tú y yo, mi hermano, debemos tener en el conflicto que se nos avecina, que si somos muertos, el Señor tiene poder para resucitarnos de los muertos, porque Jesús es el camino, es la verdad, como dice la Sagrada Escritura, y Él es la vida. ¿Se dan cuenta, mi hermano, que las predicaciones que nosotros tomamos es para que tomemos decisión? La Biblia nos habla. Dice, el mensaje decía, y él también beberá del vino de la ira de Dios, aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente y en su mano, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y yo digo con mis palabras, mi hermano, Dios me libre de caer en la mano poderosa de Dios y de su ira. Dios me libre y Dios nos libre, mis hermanos, de caer en la mano poderosa de Dios. Prefiero caer en las manos del hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre puede matar este cuerpo y puede matarnos a nosotros, mi hermano. Pero Dios tiene poder de destruirnos eternamente. Y es de eso por lo cual el Señor Jesús vino a morir por ti y por mí, para librarnos de ese tipo de acusación que Satanás hacía en el cielo constantemente, para que tú y yo nos perdamos al igual que él. Termina esta matutina, o sigue diciendo para terminar: hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Mi hermano, hoy los hombres y las naciones son probados por la balanza de Dios, una balanza que no se equivoca. Y dice, por su propia elección, por la propia elección del hombre, por eso que tú y yo debemos elegir, por la propia elección del hombre, cada uno decide su destino. Cada hombre, mi hermano, decide su destino en el mundo. Mire, hermano, de acuerdo a la acción que cada uno de nosotros tomamos, de acuerdo a las decisiones que tú y yo estamos tomando, estamos eligiendo si estar del lado de Dios o estar del lado de Satanás. Hay solamente 2 bandos, mis hermanos.
dos bandos. Hoy es el tiempo en el que tú y yo estamos eligiendo y nos estamos preparando. Dice, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. ¿Quién está al timón, mi hermano? ¿Quién es el que pone reyes y saca reyes? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no es nuestro poderoso Dios? Es Él el que rige los acontecimientos de la historia. Los cristianos, dice, deben prepararse. Por eso que nosotros predicamos, hermano, para prepararnos, para encontrarnos con nuestro Dios, al cual vamos a ver cara a cara, para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando, adivinen qué, estudiando, dice aquí, diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Mis hermanos queridos, miren, nosotros como grupo pequeño hemos tomado la decisión, guiada por el Señor, de estudiar los maravillosos libros de Daniel y el maravilloso libro de Apocalipsis. Miren, esto no por capricho, no porque se nos ocurrió, nosotros queremos ser diferentes, e incluso a lo que ocurre en nuestras mismas iglesias adventistas, mi hermano, porque en nuestras iglesias adventistas muchas veces ni siquiera se estudia del libro de Daniel, ni siquiera se estudia el libro de Apocalipsis, o si lo hacen, se hace solamente por encimita. Nosotros hemos decidido estudiar estos libros porque en realidad, mis hermanos queridos, si hay un libro que es el libro por excelencia que tú y yo debemos estudiar en el tiempo que estamos estudiando, es el libro de Apocalipsis, porque este libro nos revela los acontecimientos que están sucediendo y los que van a acontecer en el futuro. Y acompañado con Daniel, porque estos dos se entrelazan, estos dos libros se entrelazan entre ellos y nos hacen entender mucho mejor la palabra de Dios. Por eso es que lo estudiamos. Pero también, mis hermanos, el espíritu de profecía nos señala claramente que nosotros debemos estudiar tanto el libro de Apocalipsis como Daniel. El consejo del espíritu de profecía no es capricho, mi hermano, de nosotros como grupo, sino que el espíritu de profecía nos dice claramente, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Sí, especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. ¿Saben por qué? Porque aquí lo dice, porque la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Otro párrafo dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Mis hermanos, muchos dicen por aquí, sí, pero el capítulo 12 sale a alguna fecha que debemos estudiarla, pero no, esas fechas se cumplieron en el pasado. Y aquí dice, es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Y hay algunos teólogos que dicen, miren, el tiempo del fin comenzó desde 1798 en adelante. Por lo tanto, desde ahí se abrió el libro de Daniel. Y tienen razón, se abrió el libro de Daniel. Y los hermanos que estudiaron el libro de Daniel comenzaron a comprender profecías que antes no se comprendían. Y llegaron a verdades muy profundas, mis hermanos. Pero, ¿saben que esto de estudiar Daniel, el capítulo 12 en forma específica, lo dice Elena de White como profeta de Dios y lo dice para su pueblo? Y aquí lo señala en el año 1903. Y dice, es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿De qué tiempo del fin estaba hablando ella? ¿De 1798? ¿O está hablando del tiempo del fin que ocurriría después de 1903? Porque ella lo dijo en 1903. Pensamos y nos damos cuenta de que en realidad debemos estudiar Daniel capítulo 2 y todo lo que ocurre ahí pensando en el futuro, mis hermanos. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, mi hermano, por eso que hemos estudiado en el capítulo 12 y los tiempos que salen ahí, la profecía que salen ahí, que nos habla de resurrección especial, que nos habla de un tiempo de angustia cual nunca hubo, mis hermanos, todo eso como acontecimiento para el futuro. Y nos prepara, mis hermanos. Y salen también tiempos, tiempo y medio tiempo, 1290 días y 1335 días. Todos periodos proféticos, mi hermano, que si lo tratamos conforme a lo que acabamos de leer, como periodos proféticos que van a ocurrir después de 1903, o sea, en el futuro, para el tiempo del fin, estaríamos hablando de periodos proféticos para el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Se dan cuenta, mi hermano? ¿Saben? Yo quiero aclarar algo aquí. Quiero aclarar de que Dios a nosotros nos llama a predicar los temas que nosotros estamos tratando. Por eso estamos tratando el libro de Apocalipsis y todas las profecías que salen ahí. No para tocar
nuestros sentimientos, sino que el Señor quiere tocar tu razonamiento, que tú razones. El Señor quiere tocar tu corazón en lo más íntimo, pero razonando, no a través de los sentimientos. Busquen Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, mis hermanos? Nos señala claramente qué es lo que el Señor quiere tocar y qué es lo que le es agradable a Él. Miren, mis hermanos, Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa es? Es vuestro culto emocional. ¿Cómo dice Rodrigo? Dijiste emocional, pero en el mío dice racional. Exactamente, mi hermano. Gracias, hermano Rodrigo, por corregirme y ojalá que todos mis hermanos pudieran corregirme si digo algo que está contrario a lo que la Biblia dice. Aquí dice que es vuestro culto racional. El Señor, mi hermano, no nos llama a conmovernos, a emocionarnos, sino nos llama a pensar, a racionalizar, a que debemos razonar en relación a lo que es el Evangelio, a lo que es lo que nosotros debemos estudiar para el tiempo en el que estamos. Nos es muy necesario, mis hermanos, como ya decíamos, estudiar los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis, estudiar las profecías que a nosotros nos corresponden para este tiempo. ¿Saben por qué también? Miren, otra razón que a nosotros se nos da específicamente de poder hacer estos estudios está en que, ¿se acuerdan ustedes? Si buscan en el libro de Daniel, Daniel, el capítulo, específicamente el capítulo 12, que lo acabamos de mencionar, nos dice que el libro de Daniel era un libro que iba a estar cerrado y sellado. Miren, el versículo 4, Daniel 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Hasta cuándo debía estar cerrado el libro? Hasta el tiempo del fin. Miren también lo que dice el versículo 9 del capítulo 12. Él respondió, anda Daniel, le dice el Señor a Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sin duda, parte del libro de Daniel era parte que estaba sellado para el pueblo de Dios. En el tiempo pasado estaba sellado para ellos porque no podían comprender, ni el mismo Daniel comprendía. Por eso que él se abrumó. El versículo 8 dice, y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Claro, Daniel no entendió porque estaba el libro, lo que el Señor estaba diciendo estaba sellado para el tiempo de Daniel, para el tiempo del Señor Jesús, para el tiempo, muchas cosas estaban selladas para el tiempo del año 300, por ejemplo, después de Cristo, para el tiempo del año 500, el año 1000 después de Cristo estaba sellado, pero para el tiempo después de 1798, mi hermano, cuando comienza el tiempo del fin, el libro de Daniel comenzó a ser abierto y eso nos implica también a nosotros que para nuestro tiempo, que ya estamos viendo tiempo del fin, el libro de Daniel ya es un libro que ya no tiene sello, está abierto para nosotros. Y noten que el libro de Apocalipsis, en inglés se menciona, el nombre del libro del Apocalipsis, que nosotros conocemos como Apocalipsis, es Revelation, es revelación. Catita sabe mucho de inglés, así que ella puede decir mucho mejor la palabra ahí, ¿cierto? Pero revelación significa de que está revelado, que está abierto, es un libro que no está escondido, es un libro, mis hermanos queridos, que está abierto a nuestra comprensión. No es un libro oculto, no es un libro que no podamos leerlo y no podamos entenderlo. Por el contrario, es un libro que está revelado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, miren, yo quiero aclarar un punto en este momento. Como les decía, he conversado con algunos hermanitos y me han dado sus opiniones y me dicen, hermano, pero debemos hablar más del amor de Dios. Y saben, nos es necesario comprender el carácter de Dios y comprender en realidad su amor en plenitud para que podamos entender por qué entonces nos es necesario predicar estos temas que parecen tan duros, porque parece duro los temas que nosotros en profecía tratamos. Se nos viene una grande crisis, se nos viene un conflicto, hermano, van a caer, los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra y mucha gente va a ser destruida, que tú y yo estamos en medio, que debemos tomar una decisión, si seguir a Dios o vamos a tomar la marca de la bestia. Mi hermano, es duro todo lo que se nos viene, es difícil de comprender. Será, mis hermanos, que si Dios aplica pruebas sobre nosotros o castigos sobre nosotros,
¿será que el Señor nos está demostrando su amor por nosotros? Miren, para esa pregunta que a mí me hicieron ustedes, y me dijeron en realidad la acotación que me dieron, hermanos, ustedes como grupo deberían hablar más del amor de Dios. ¿Será que no estamos hablando del amor de Dios cuando predicamos de profecía, cuando predicamos estos temas? Para comprender esto y comprender en realidad lo que nosotros estamos haciendo, vamos al libro de Éxodo, mis hermanos, capítulo 34. Hermanito, hay muchas cosas que yo quiero compartir, pero en su momento vamos a acabar simplemente, pero vamos a tratar podríamos tratar muchos más temas. El capítulo 34 de Éxodo, mis hermanos, los capítulos anteriores nos hablan de una situación que el pueblo de Dios vivió. ¿Saben cuál fue esa situación? La situación en que el pueblo de Dios pecó contra Dios, haciendo un becerro de oro. Y ellos pecaron, y ¿se acuerdan que bajó del monte Sinaí, ¿cierto? Moisés con las 2 tablas de la ley, pero el pueblo estaban adorando un becerro de oro, y las tablas Moisés las quebró. El pacto que el pueblo había hecho con Dios se quebró por el pecado del pueblo que cometió en el mismo momento. No, Señor, nosotros vamos a hacer tu voluntad, pero sin embargo dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y mis hermanos, ocurrió que Dios le dijo algo a Moisés. Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ustedes van a subir a la tierra que yo les prometí, y tú y tu pueblo van a subir a la tierra que yo les prometí, y van a echar afuera al Jebuseo, al Heveo, al Fereceo, pero va a haber algo que yo no voy a hacer. Y se los leo, mire, capítulo 33 de Éxodo, versículo 3, dice, a la tierra que fluye leche y miel, ahí van a entrar ustedes. Pero, dice Dios, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo duro de cerviz, y no sea que te consuma en el camino. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Le rogó al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? Por favor, Señor, no quites de nosotros tu Espíritu Santo, no nos abandones, Señor, por favor. Si tú no estás con nosotros, nosotros somos un pueblo que vamos a perecer. Por favor, sigue con nosotros, anda con nosotros. A este ruego que Moisés hizo en favor del pueblo. Incluso Dios le había dicho a Moisés, Moisés, voy a desechar este pueblo y lo voy a destruir, y de ti voy a hacer una nación grande. Y Moisés le rogó, Señor, no lo hagas, Señor, es tu pueblo, por favor, es un pueblo duro de servir, pero Señor, no abandones a tu pueblo. Miren, mi hermano, a través de este ruego que hizo Moisés, Dios le dice en el versículo 15 del capítulo 34, leemos, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí, el versículo 16, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Saben por qué, mi hermano, era necesario? Y esta oración fue escuchada por Jehová nuestro Dios de los labios de Moisés. ¿Saben por qué era necesario que ese pueblo fuera apartado? ¿Por qué era más importante que los demás pueblos? No, mi hermano, porque a través de este pueblo que Dios había elegido, a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? Iba a venir el Mesías, por eso la importancia de que el pueblo permaneciera, mi hermano. Iba a venir el libertador, iba a venir el que nos iba a libertar de las garras del pecado. Por eso que era importante este pueblo. Y saben, Moisés, a esta situación que se le presentó, le hizo un pedido a Dios. ¿Saben qué pedido le hizo? El siguiente: te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés. ¿Y sabe lo que le respondió Dios? En el versículo 19 estoy leyendo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. O sea, iba a proclamar quién era Jehová, mis hermanos. Y esa es la parte que tú y yo necesitamos comprender ahora. ¿Quién era Jehová delante de ti? Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver, mira lo que le aconsejó Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dice, y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y el versículo 22, y cuando pase mi gloria delante de Moisés, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dice, y después apartaré mi mano y verás solamente mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Saben por qué, mis hermanos?
querido? Porque si Moisés hubiese visto la gloria de Dios y el rostro de Dios hubiese muerto, a pesar de que era un hombre consagradísimo al Señor, hubiese muerto. Miren, ocurrió esto, ocurrió lo que el Señor le prometió, ocurrió con Moisés. Y dice el versículo, ahora sí, 34, que es la parte que a mí me interesa resaltar. Y capítulo 34, versículo 5, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién era Jehová, mi hermano? Y aquí es donde nosotros debemos rescatar, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Mire, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y aquí, atento mi hermano, aquí es donde nosotros debemos razonar a ¿por qué nosotros como grupo pequeño estudiamos profecía? ¿Por qué estudiamos estos temas que parecen difíciles, pero que no son necesarios para el tiempo en el que estamos viviendo? Y es necesario también, mi hermano, que en este corto tiempo tú, no importa tu condición, mi hermano, de estudio, si eres un gran estudioso o no lo eres, o si eres una persona tan simple como somos todos nosotros, los que estamos aquí a la cabeza por la gracia de Dios, que somos personas simples, mi hermano, humildes, no tenemos grandes estudios. Aquí no hay ningún teólogo, no hay ningún doctor en teología. Somos personas, somos hermanos simples como lo eres tú, mi hermano. Somos simples, como tú y yo, somos lo mismo. Como lo eran, miren, para dar un ejemplo, como lo eran los discípulos en el tiempo del Señor Jesús, como era Pedro, como era Andrés, como era Juan, como era Santiago. Mi hermano, personas simples, personas humildes, que el Señor nos ha llamado para pertenecer a su pueblo y que Él pueda hacer algo en tu corazón y en mi corazón para que nosotros podamos aprender y luego también podamos predicar. ¿Por qué predicamos entonces de profecía y por qué estos temas parecen tan difíciles pero son tan necesarios? Por lo siguiente, mi hermano, ¿por qué no hablamos más del amor de Dios? Miren, por lo siguiente, ¿cuál era el carácter de Dios? Dice que Jehová proclamó delante de Moisés y proclamó Jehová su carácter. Dice Jehová, versículo 6, estoy leyendo de Éxodo 34, versículo 6. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Este es Jehová, mi hermano, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7 dice que guarda misericordia a millares. Este es Jehová, mi hermano. Este es el carácter de Jehová, que guarda misericordia a millares. Miren esta parte que a nosotros nos gusta escuchar, mis hermanos, nos encanta escuchar, que perdona la iniquidad. ¿Acaso Dios no nos perdona nuestra iniquidad? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Saben, mis hermanos queridos? Yo les quiero ser muy sincero, muy sincero. La grande mayoría de las iglesias evangélicas predica de esta parte del carácter de Jehová. Hablan de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, de un Dios que perdona los pecados, de un Dios que en realidad es tardo para la ira. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia, como dice aquí, de ese Dios misericordioso, un Dios de amor, lindísimo, que se apiada de los que somos pecadores como tú y yo, mi hermano, y eso es agradable escuchar. Pero ¿saben, mis hermanos? El versículo no queda ahí. Jehová sigue proclamando su nombre y ¿sabe lo que dice? Miren lo que dice. Y que de ningún modo tendrá, estamos hablando del mismo Dios de amor, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y mis hermanos queridos, este Jehová, cuando dice que no tendrá por inocente, noten la palabra inocente, y la palabra inocente conlleva también el hacernos pensar de que cuando eres considerado tú inocente, cuando tú estás en un juicio, conlleva el concepto de juicio, porque hay otra palabra más que acompaña a la palabra inocente, la palabra culpable. En un juicio es cuando tú eres exonerado, digamos, eres considerado inocente, entonces tú eres considerado que tú no cometiste, digamos, lo que te hayan estado culpando, ¿cierto? Pero si eres considerado culpable es porque tú hiciste lo que te dicen que hiciste. Mi hermano, la palabra inocente nos habla del concepto de juicio, en donde hay abogado, donde hay un juez, y en donde hay un culpable o hay un inocente, conforme a lo que se decrete cuando somos pesados en balanza. ¿Se entiende, mi hermano? ¿Se entiende? ¿Se entiende, mis hermanos, que Dios va a aplicar, que a pesar de que Dios es un Dios de amor misericordioso que perdona el pecado, pero Él aplica juicio
sobre sus hijos y que eso también muestra su amor. Ahora sí, si ustedes buscan en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, mi hermano, pues vamos a comprender claramente por qué es que Dios dice lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice en forma específica? Si ustedes lo buscan y para comprobar lo que yo voy a decir, dice ahí que Dios traerá a juicio toda obra, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, y se lo leo, ahora lo leo, lo abrí, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, mi hermano, o sea mala. Es decir, el carácter de Dios es un carácter que Él tolera, que es paciente, que es misericordioso, que perdona el pecado, pero también indica que Dios es un Dios justo, que es un Dios justo. Y no ven ustedes, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, que la Biblia nos habla de que el Señor Jesús vino y nació en este mundo y dio su vida por nosotros y murió en la cruz del Calvario. ¿Acaso Dios no aplicó cuando el Señor Jesús llevaba sobre sí nuestros pecados su justicia? Porque a diferencia, mi hermano, a diferencia de la situación que vivió Abraham cuando presentó en el monte Moria a Isaac como sacrificio, de que apareció un carnero, ¿cierto? Milagrosamente, y él no alcanzó a matar a su hijo, de acuerdo como Dios se lo pedía, y se presentó un sacrificio. A diferencia de eso, Dios entregó a su propio hijo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Él entregó a su propio hijo y no apareció ningún cordero, porque la justicia de Dios se aplicó en Jesús. Era necesario que se aplicara en Jesús, porque era necesario que hubiera un pago por el pecado, porque en la cruz del Calvario, la misericordia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios, como dice el Espíritu de Profecía, se besaron, se unieron. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos queridos? Porque Dios es misericordioso y es justo. Y de esa manera es su carácter. Ahora, si nos vamos al libro de Apocalipsis, mis hermanos, ¿será que cuando Dios permita que caigan plagas sobre este mundo, cuando Dios permita, porque nos encanta hablar o nos encanta escuchar de que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios tiene ira? Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 15, el versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Por qué no nos gusta escuchar acerca de la ira de Dios, si también representa el carácter de Dios? Miren lo que dice, mis hermanos, el versículo 19 del capítulo 14, está un poquito más arriba. El versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Por qué nos gusta escuchar del amor de Dios y no nos gusta escuchar de la ira de Dios? Mi hermano, cuando el Señor nos presenta también en el versículo 1 del capítulo 16 de Apocalipsis, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué nos gusta escuchar del amor de Dios y no de la ira de Dios? Mis hermanos, viene juicio sobre esta tierra y Dios quiere que tú sepas que la ira de Dios, que la paciencia de Dios tiene un límite y que se va a acabar. Nosotros como adventistas lo llamamos cuando se acaba el tiempo de gracia, que se va a acabar la misericordia, pero Dios te llama y te reprende y te castiga, mi hermano, para que tú puedas tomar una decisión correcta, para que la ira de Dios, esta ira de Dios que tú debes conocer, que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios que tiene paciencia, pero su paciencia tiene límite, y que luego de ese límite el Señor hace caer su ira y hace caer justicia sobre aquellos de acuerdo a, como decía el versículo anterior que leímos, ¿cierto?, de acuerdo a sus obras. Esto ya ha sucedido, mis hermanos, antes, y también es una muestra de amor de parte de Dios. También es una muestra de amor de parte de Dios. ¿Cuándo hemos visto la ira de Dios que se derramó en las Escrituras? Hermanos, vean ustedes y estudien acerca del diluvio. La tierra y el hombre en la tierra se había apartado tanto de Dios que la paciencia de Dios ya había llegado a su límite.
y Dios hizo caer sobre la tierra su ira, inundando la tierra con agua. Solamente 8 personas se salvaron, mis hermanos. Solamente 8 personas en este gran mundo, y en el mundo antediluviano, que habían miles y millones de personas, mis hermanos, solamente 8 creyeron en el mensaje y se salvaron, y se subieron al arca de la salvación. Solamente 8. ¿Acaso Dios no hizo descender su ira sobre Sodoma y Gomorra, que se habían apartado de los mandamientos de Dios y que ahora ellos seguían sus propias leyes, conforme a lo que Satanás desde el inicio quiso hacer, apartarnos? No, nosotros hemos leído en el capítulo 12 de Daniel que Satanás, como dice el versículo 4, que Satanás arrastraba a la tercera parte de las estrellas, de los ángeles del cielo, mintiéndole. No, la ley de Dios no debemos guardarla nosotros para que podamos vivir en completa libertad. Debemos abandonarle, decía Satanás, a los ángeles del cielo. La ley de Dios, esta ley de amor, debemos abandonarla, porque al parecer debemos estar siguiendo involuntariamente solamente lo que Dios dice. Si Dios dice que debemos amarlo. No, para que nosotros tengamos completa libertad, decía Satanás a los ángeles en el cielo, nosotros debemos abandonar esa ley. Esa ley debe quedar clavada en la cruz, ya no rige. Vivamos por fe, ahora vivimos conforme a la gracia, no conforme a la ley de Dios. No debemos guardar la ley, porque nosotros somos ángeles y nosotros sí podemos hacer las cosas en forma correcta. ¿Saben, mis hermanos? Fue necesario que el Señor Jesús viniera a este mundo. Y ahora sí, los versículos que nosotros leímos de Daniel capítulo 12, versículos que leyó nuestro hermanito para compartir, ¿cierto?, la lectura bíblica, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, mi hermano, y hubo batalla en el cielo, Satanás, que iba al cielo como representante de esta tierra, fue echado del cielo. ¿Por qué? Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Satanás se hizo representante de esta tierra en el cielo, mis hermanos, y derrotó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y ellos cayeron en pecado, y el reino de este mundo pasó a manos de Satanás, mi hermano, Satanás representaba este mundo en el cielo. ¿Y sabe lo que hacía? Acusaba a los hijos de Dios. Los acusaba, así como dice la historia bíblica que lo hizo con Job. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Dios se levantó y dijo: ¿no habéis, de dónde vienes? No, de andar por la tierra, de rodearla. Y Dios le dijo: ¿no habéis visto a mi siervo Job, que es perfecto? Le dijo Satanás: claro, es perfecto, porque tú lo has rodeado con tus ángeles y tú lo proteges y no me permites que yo lo toque. Tócalo. Y vino prueba sobre Job, y fue destruida toda su familia en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos. ¿Saben? Hay algo que a mí me asusta, como grupo pequeño y como familias que estamos estudiando de la palabra de Dios para poder seguir adelante. Hay algo que me asusta, de repente, en algunos comentarios que he escuchado de mis hermanos. Mi hermano, no significa que sus comentarios son malos, no, por el contrario, es bueno que digamos, aunque estemos equivocados, que comentemos. ¿Saben cuál es el comentario que a mí me preocupa? Es creer que Dios está con nosotros solamente cuando Él nos bendice, o creer que si nosotros estamos con Dios, entonces vamos a estar en todo momento bendecidos. Si yo estoy con Dios, entonces no tengo por qué enfermarme. Si yo estoy con Dios, entonces todo me va a ir bien. ¿Será así? ¿O será que de repente en nuestro carácter va a ser necesario que Dios aplique también su justicia, o que también Él nos apriete un poco para que nosotros podamos cambiar? ¿Será que el Señor también va a permitir enfermedad en nosotros para que nosotros podamos haya un cambio en nuestra vida? Por eso es peligroso creer que si tú estás con Dios solamente vas a recibir bendición. Mi hermano, no es así. A veces Dios permite que nosotros también recibamos cosas que no son tan buenas. ¿Saben por qué? ¿Saben en dónde está la respuesta a esto? En la misma Biblia. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19. Mi hermano, cuando habla de la iglesia de la Odisea, Dios dice lo siguiente: yo reprendo y castigo
Note lo que dice, yo reprendo y castigo a quienes, a los que odian, a los que no están con él, a los que no lo siguen. Mi hermano querido, mire lo que dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego el versículo 20, que es conocido por todos nosotros, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré de él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo es maravilloso, pero si lo entendemos bien, si lo razonamos, mi hermano, como el Señor espera que nosotros lo razonemos, miren, nosotros nos daríamos cuenta de lo siguiente. Estos capítulos nosotros ya lo hemos estudiado, las 7 iglesias ya la estudiamos. Por lo tanto, como grupo ya sabemos que cuando habla aquí a la iglesia de la Odisea es la última iglesia que Dios presenta, ¿cierto? Que representa a la iglesia de Dios. Pero esta iglesia dice que es una iglesia tibia, que es una iglesia que necesita comprar oro refinado en fuego, ¿cierto? Que necesita colirio para ver porque es ciega. Es una iglesia, mis hermanos, que necesita ropa para vestirse porque está desnuda. Se creen ricos, pero en realidad son pobres, mi hermano. Y algo más triste todavía, el versículo que acabamos de leer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, después que dice el Señor que Él nos reprende y nos castiga. Esta iglesia, mi hermano, nos representa a ti y a mí, porque yo quiero dejar también un concepto claro que lo hemos tratado como grupo pequeño. Y a veces puede gustar, mis hermanos, y a veces no es agradable escuchar, pero es la verdad. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no es un nombre, la iglesia de Cristo no es un edificio, la iglesia de Cristo no es una organización. Mis hermanos queridos, la iglesia de Cristo eres tú y yo. La iglesia de Cristo somos nosotros, las personas, las que hacemos la voluntad de Dios. Miren, y hay algo muy interesante, mi hermano, que cuando el Señor nos dice algo, nosotros debemos cambiar. El consejo aquí es que el Señor nos va a reprender. ¿Por qué? Porque Él nos ama, ¿cierto? Él nos reprende y nos castiga. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete, porque Dios busca que en su verdadero pueblo haya arrepentimiento. Son características, que haya arrepentimiento. Y miren, lo triste que menciona el versículo 20 es que el Señor dice que está afuera afuera, dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, está afuera, no está dentro de su iglesia, está afuera. Y hermano, el Señor quiere entrar a tu corazón, pero tú y yo lo mantenemos fuera, porque la iglesia que se menciona aquí somos nosotros. La iglesia de la Odisea no es la iglesia adventista del séptimo día que está fría y que está tibia y que tiene que está con un pie adentro tratando de hacer la voluntad de Dios y con otro pie está en el mundo haciendo también la voluntad del mundo. Y que eso lo podemos ver. No, puede ser que suceda, mi hermano, pero la iglesia eres tú y yo. Y Dios no quiere que eso suceda en nuestras vidas, en nuestra vida. Por lo tanto, el Señor nos dice que nosotros, al llamado que el Señor Jesús hace, Rodrigo, Richard, Mariela, cuando el Señor te llama por tu nombre, Carmen, Marlene, Valentina, Alexi, Ruth, cuando el Señor te llama por tu nombre, el Señor te está llamando a la puerta de tu corazón para poder entrar a ti. Lo triste que menciona este versículo es que el Señor está afuera. Y el llamado que el Señor te hace en este momento es que tú abras la puerta de tu corazón para poder entrar aquí. Miren, el capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos, hablando de nosotros, la iglesia de Cristo, y ellos le han vencido. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer y tener a Cristo adentro de nuestro corazón? A través de esto, mi hermano. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron aún sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si creemos en el Señor Jesús y que Él murió por nosotros, mis hermanos, sabemos que si aún somos muertos o morimos por A, B, C o D situación que vivamos por alguna enfermedad, o después cuando vengan los tiempos difíciles, el Señor nos pida que seamos mártires para su gloria y para su honra, vamos a saber que el Señor nos puede resucitar, mi hermano. Esa es la fe que tú y yo debemos tener. Nosotros por eso, mis hermanos, nosotros por eso es que predicamos estos temas. Hay más preguntas que podemos contestar, hay muchas más preguntas. Los hermanos, una hermanita me contaba, me decía que el mismo Pedro había hecho una pregunta, pero que la respuesta debíamos estudiarla nosotros. La pregunta es, ¿por qué Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Y Pedro decía, ¿será que si la Biblia nos enseña que Dios es un Dios ordenado,
¿por qué entonces dice aquí que la tierra quedó desordenada? Y bueno, mis hermanos, hay respuesta a eso. Cuando el Señor Jesús vino para crear la tierra, ¿cierto? Se desató la controversia en el cielo y el Señor Jesús que estaba creando la tierra tuvo que ascender a los cielos para poder batallar ahora como Miguel contra el dragón y sus ángeles. Así como lo dice el versículo 7 de Apocalipsis 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya más lugar para ellos en el cielo porque fueron expulsados. Y mi hermano, ya para terminar, yo quiero decir lo siguiente. ¿Saben? La Biblia nos presenta a nosotros de que en esta batalla, así como ocurrió en esta batalla que se presenta aquí en el cielo, ¿cierto? ¿Quién fue el que triunfó? ¿Quién triunfó? Fue Miguel, ¿cierto? Miguel, quien es igual a Dios con su título de arcángel, que era jefe de los ángeles, ¿cierto? Luchó contra el dragón y sus ángeles y el Señor Jesús venció a Satanás. En el principio hubo una batalla que Pedro predicó por ahí, ¿cierto? Y en esa batalla salió vencedor el Señor Jesús. Luego hubo una segunda batalla en la cruz del Calvario. ¿Y quién salió vencedor en la cruz del Calvario, mis hermanos? Jesús salió vencedor en la cruz del Calvario. Y Satanás por fin fue echado de los atrios del cielo, ¿cierto? Donde nos acusaba delante de Dios. Mira los pecadores, nos acusaba. Luego dice la Biblia, y aquí mismo en el capítulo 12 de Apocalipsis, nos señala que después de eso Satanás desciende a la tierra con grande ira, y se fue a hacer guerra contra la mujer, contra el resto del remanente de la mujer. Y mis hermanos, eso somos tú y yo, somos nosotros, el remanente de esta mujer. Y el remanente de esta mujer, como delante lo mencionaba, en realidad la verdadera iglesia tiene características. La Biblia, miren, es interesante esto, mis hermanos, y permítanme decirles que la Biblia señala características de la verdadera iglesia del tiempo del fin. La Biblia señala características que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ahí podríamos hablar profundamente de lo que es el testimonio de Jesús, el Espíritu de Profecía. Pero noten, el Espíritu de Profecía también tiene un libro que se llama La Iglesia Triunfante, que yo lo leí buscando justamente que hablaba de la iglesia verdadera para el tiempo del fin, de esta iglesia triunfante. Mi hermano, así como la Biblia, el Espíritu de Profecía nunca habla de nombre. No, la iglesia verdadera para el tiempo del fin es la iglesia adventista del séptimo día, nunca lo dice, sino que lo que señala son características. Y esas características me animan porque en realidad me animan a poder seguirlas. Y esas características son las que tú y yo debemos tener, como tener el sello de Dios, guardar los mandamientos de Dios, creer en el espíritu de profecía, mis hermanos, creer en esos mensajes. Yo les mencionaba que el Señor Jesús en esta segunda batalla salió triunfador, pero la Biblia a lo menos nos presenta 2 batallas más del Señor Jesús en el futuro. ¿Saben cuál es la siguiente batalla? Ya hemos encontrado 2 batallas en las cuales el Señor Jesús es triunfador. Yo les pregunto, hay 2 batallas más. ¿Quién creen ustedes que va a ser el triunfador? ¿Quién creen ustedes? El Señor Jesús. Él es el ganador. Es como si te dijera, mira hermano, te voy a dar unos números, estos son los números ganadores del loto, estos son los números ganadores y te lo pasan. Mis hermanos queridos, ¿no lo vas a recibir cuando vas a seguir? El ganador en esta batalla entre el bien y el mal, este conflicto que se vive en este mundo, tiene un ganador y se llama Cristo Jesús. La tercera batalla que menciona, hermanos, la Biblia es la segunda venida de Cristo, cuando Satanás se lance a luchar contra los hijos de Dios, pero el Señor Jesús se va a levantar para defender a su pueblo. ¿Y quién creen ustedes que va a ganar en esta batalla? La Biblia lo dice, es el Señor Jesús quien va a ganar. La cuarta batalla, mis hermanos, que Satanás va a tener con Cristo Jesús es después de los 1000 años, cuando descienda la Nueva Jerusalén en esta tierra y Satanás rodee esta tierra para luchar contra aquellos que creyeron en él, ¿cierto? Y que fueron engañados por Satanás para luchar, rodear la ciudad santa y vencerla. Y según el concepto de Satanás, querer quitar la ciudad a los santos, a los hijos de Dios que están adentro de la ciudad, que vamos a estar adentro de la ciudad y vencer a Jesucristo. ¿Y quién creen ustedes que va a vencer en esta cuarta batalla? Mis hermanos, Satanás es un enemigo derrotado y la invitación que en este momento, a través de mis labios, el Señor te está haciendo, es que tú estés del lado de quien es el triunfador de esta batalla. Y su nombre es Cristo Jesús. Y es mi deseo, mi hermano, es mi oración, que el carácter de Cristo pueda quedar impregnado en cada uno de nosotros para que tú y yo, al igual que el Señor Jesús, seamos vencedores. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 19
de Apocalipsis. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Jesús, mi hermano, y sus ojos eran como llama de fuego, el versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Es Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, es el Verbo de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, de ahí sigan leyendo el libro de Juan. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y saben, dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, y dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Saben qué tiene escrito ahí? El nombre del Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es, mi hermano, por esto que yo te animo a que tú tomes parte con el Señor Jesús, que tomes parte con Él. El Señor nos invita a nosotros a predicar estos temas que parecen difíciles, porque estos temas nos preparan para estar tomados de la mano del Señor Jesús. El Señor Jesús no te miente en el Apocalipsis de lo que va a ocurrir, porque Él no miente, Él dice la verdad. Va a caer sobre esta tierra plagas, la ira de Dios se va a derramar, pero Dios quiere protegerte, por eso que te hace el llamado a prepararte. Y este es el tiempo en el que tú y yo podemos prepararnos. Mi hermano, finalmente, por eso es que nosotros predicamos estos temas. ¿Son difíciles de comprender? Sí, son difíciles. ¿Requiere que nosotros estemos atentos mentalmente? Sí. ¿Requiere que tú en forma personal estudies? Sí, mis hermanos. ¿Va a requerir en algún momento que Dios pueda reprenderte o castigarte para que tú hagas un cambio en tu vida y puedas crecer a la altura y la estatura de lo que Dios o lo que el Señor Jesús espera de ti? Sí, mis hermanos, sí. ¿Significa con eso que Dios no te ama? No, no, mis hermanos. Estos temas indican claramente el grandísimo amor que Dios tiene por nosotros, y más aún cuando Él aplica su justicia, cuando Él es un Dios justo, Él nos enseña que Él es un Dios de amor y que es un Dios justo. Por eso, mis hermanos queridos, es que yo amo tanto al Señor Jesús. Por eso es que yo amo al Señor Jesús y no me quiero apartar nunca de Él. Y le pido al Señor Jesús que Él cambie mi carácter para poder ser un buen hijo de Él, que pueda representarlo y que pueda hablar todas las veces que yo pueda de Él, de mi Rey, del Rey de Reyes que viene en gloria y majestad para buscarte a ti y a mí. Por eso es que yo no voy a dejar de predicar estos temas, porque estos temas son los que te preparan para encontrarte con el Dios Todopoderoso. Perdonen que me emocionen, pero es que los temas no son recibidos por todos de la misma manera, y ojalá lo fueran, y ojalá se predicasen en todas partes, porque son estos temas los que nos preparan. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de mis hermanos amados. Amén. Amén. Bueno, después de esta prédica llena de emoción de parte del hermano Richard, le pido a él, por favor, que dirija la oración. Mis hermanos queridos, vamos a orar y agradecer al Señor en realidad por su palabra. Dice la palabra del Señor que yo aprendí un versículo que dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Mis hermanos, el Señor de repente nos pide a nosotros hacer algo que a veces no comprendemos por nosotros mismos, pero los resultados, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, los resultados que vienen después de hacer lo que el Señor nos pide, aunque no lo comprendamos exactamente, los resultados son para la gloria y para la honra de Dios. Ahora ustedes me dirán: Risa, ¿pero de qué estás hablando? Miren mis hermanos, nosotros decidimos predicar estos temas, los que hemos dicho, ¿cierto? Y el resultado que el Señor nos ha dado es darnos el privilegio de estar rodeado de personas como cada uno de ustedes. Este grupo pequeño que se formó para estudiar la Sagrada Escritura, ¿cierto? Y para alcanzar a nuestros seres queridos y amados, se formó bajo los principios que el Señor estaba dirigiendo. Aquí no hay ningún líder, mis hermanos, aquí no hay ningún líder. El líder es el Señor Jesús. Estamos siguiendo lo que Él nos dice. Y todo lo que hacemos, cada uno de las personas que participan acá en el grupo pequeño y hace, ya siendo dirigiendo, ¿cierto? Tomando algún temita o dirigiendo lo que son las partes de los cultos que realizamos, mis hermanos, son todos voluntarios. Todos son voluntarios. A nadie se le exige hacer una cosa u otra, sino que son todos voluntarios y con ideas propias. Y eso es muy lindo. ¿Saben por qué? Porque en realidad, por ejemplo, lo que yo hago para el Señor lo hago para Él, y mi compromiso es con Él. Y
y mi deseo es no deshonrarlo a Él. Por eso es que busco hacer lo que el Señor me pide. Mis hermanos, quedan todos invitados también a poner sus dones y talentos al servicio del Señor, para que el Señor los utilice. Aquí estamos abiertos justamente a hacer lo que es y a buscar lo que el Señor nos pide hacer para el tiempo en el que estamos viviendo. Y tú mi hermano, tú mi hermanita, puedes ser el instrumento que el Señor quiere utilizar para llevar adelante también este mensaje, llevar adelante este mensaje. Si no estás ajeno, si eres jovencita, si eres un niño, no estás ajeno, hermano, hermanita, si eres mujer o eres hombre, no estás ajeno. Todos estamos aquí para servir al Señor. Oremos y vamos a dar gracias al Señor porque Él ha dirigido lo que es su santa palabra. Cerremos nuestros ojitos. Querido Padre Celestial, no podemos sino estar agradecidos de que usted sea un Dios tan lindo, tan bueno y tan amoroso con nosotros. Al comprender, Señor, de que usted es un Dios de infinito amor, pero que también, Señor, usted es un Dios de justicia y que su justicia y su amor, Señor, están unidas porque representan, Señor, su carácter. Señor, ayúdenos a comprender de que cuando usted nos reprende y aún nos castiga, Señor, para que pueda haber un arrepentimiento y un cambio en nosotros podamos aceptar con agrado, Señor, cuál sea su santa y buena voluntad. Gracias, mi querido Dios, por mantenernos unidos. Gracias por su amor, gracias por dirigirnos. En forma especial, Señor, yo quiero agradecer porque no siendo el instrumento ideal, Señor, para predicar su palabra, usted, Señor, me utiliza a mí como ha utilizado a muchos otros de mis hermanitos aquí mismo en nuestro grupo, Señor, para predicar, Señor, su santa palabra. Gracias porque usted, a pesar de ser instrumentos no calificados, Señor, usted a través de su Espíritu Santo nos califica para poder ser útiles y, Señor, y de esta manera, Señor, el Espíritu Santo pueda comunicar lo que nos queda decir en nuestros corazones. Gracias, Señor, por su palabra. Rogamos su bendición para cada hermano que está aquí presente, para las familias que representamos y que podamos, Señor, disfrutar de este día sábado también, de los cultos que vienen en la tarde, Señor, específicamente el culto de despedida de sábado, que podamos, Señor, engrandecer y glorificar su nombre, estando cada uno de nosotros presentes. Pero por sobre todo, mi Señor amado, yo ruego que usted ponga en el corazón de mis hermanitos que puedan ser misioneros para usted y en mi corazón también, que no nos quedemos solamente con asistir nosotros, sino que busquemos a quién otra persona puede también disfrutar de la bendición de estar cerca de este Dios todopoderoso que se presenta en la Sagrada Escritura, que lucha con Satanás y que sale vencedor en la primera batalla, en la segunda, en la tercera y aún en la cuarta batalla, Señor, va a salir vencedor y nosotros lo creemos por fe. Alabado y glorificado sea, Señor, y bendecido su santo nombre. Todo lo pedimos, lo oramos y lo agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.